La verdad es que es muy interesante sobre el punto que me preguntáis, porque creo que es uno de los principales y es de los que más información te da de todo el deck. No sé si incluso podría decir el que más, ¿no? Es decir, me gusta mucho saber cómo engloban el problema-solución, que es algo crítico, ¿no? Es decir, qué producto tiene y cómo lo quiere encajar con el mercado, cuál es el tamaño de ese mercado. También es un punto crítico, cuál es la configuración del equipo en general, ¿no? Pero tú puedes ver el equipo en una slide y ver el mismo ingeniero con experiencia en compañías, corporaciones grandes, el mismo MBA o perfil de negocio con experiencia montando empresas y el mismo perfil tecnológico pues que lleva desarrollando, programando desde los 15 años o 13 años y tiene 15 años de experiencia. Eso es ideal, ¿no? Pero tres decks iguales con tres perfiles parecidos, si luego no conoces cómo ejecutan, pues realmente no puedes diferenciar la calidad de un equipo o la calidad de una compañía de otra, ¿no? Entonces yo creo que en la slide de Go-to-Market es donde realmente puedes ver mucho de cómo construyen el racional, la forma de pensar y cómo van a ejecutar, ¿no? Para mí una compañía no es el currículum de los emprendedores, sino es la capacidad de ejecución. Hay chavales de 19, 20, 22 años que están montando compañías impresionantes o de 23, 24 años, siendo muy jóvenes y no pudiendo demostrar en base a su track record, sino simplemente a su capacidad de ejecución, ¿no? Entonces, yo creo que el go-to-market es una estrategia de cómo vas a ejecutar y qué vas a hacer en los primeros meses, es decir, en cómo vas a ir descremando el mercado poco a poco. Es decir, yo voy a empezar atacando este nicho concreto de mercado en estas ciudades en concreto, este segmento de clientes y, por tanto, el racional que ellos usan para diferenciar y entender los primeros canales de captación, sabiendo que el coste de adquisición del cliente al principio no va a tener nada que ver con el coste de adquisición del cliente cuando la compañía empiece realmente a escalar, pero tiene que estar bastante contenido al principio. No te vale que sea un coste de adquisición del cliente totalmente disparado, porque entonces tampoco los inversores te van a invertir en las fases semilla o incluso si estás en un pre-serie A. Y realmente yo creo que dice mucho de cuál es el racional, ¿no? El racional detrás de la forma de entender un negocio que tienen los emprendedores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espero ver? Yo lo que espero ver es que esa slide tenga mucho trabajo detrás y haya un ejercicio de síntesis muy fuerte detrás de lo que se dice. Es decir, esa slide es una slide que te puede llegar a dar con preguntas para 30, 45 minutos de conversación, porque es la slide en la que más tienes que entrar, en la que normalmente vas a referenciar con un par de pestañas de tu modelo financiero, explicando por qué has llegado hasta ahí. Normalmente puedes tener un par de anexos al final del deck que en base a las preguntas que más te hacen, respondan lo que concretamente implica las primeras hipótesis que has tenido, que has planteado con tu modelo de negocio, con tu llegada al mercado, ¿no? Es muy importante ver si los emprendedores tienen la suficiente ambición para pensar globalmente en el problema que están solucionando y en el mercado desde una perspectiva global, pero son capaces de verdad de actuar localmente con estrategias que al principio incluso seguramente pues algunas puedan ser o no de marketing de guerrilla, algunas como digo pueden ser muy, muy óptimas, muy contenidas en el coste de adquisición de cliente, pero que supongan validar, que hayan identificado muy bien quién es el early adopter de su solución y que por tanto sepan quiénes son los primeros clientes que lo van a empezar a coger y sobre todo que entiendan también en qué momento van a integrar el referral de unos clientes a otros dentro de la estrategia de escalado, ¿no? Entonces yo creo que puedes entender todos los KPIs principales, puedes entender todas las primeras acciones, la estrategia en el medio y en el largo plazo con una sola slide, muy compleja, ya digo, es una slide donde cada startup lo tiene que diseñar y sintetizar de una manera diferente, que normalmente lleva semanas de trabajo, documentos, anexos, números, modelización financiera del negocio, que se sintetiza en una slide que tiene que explicar muy bien esto, en un par de slides que explica muy bien ese go-to-market. Yo añado tres cositas más que para mí depende mucho de cada modelo de negocio, pero que a mí me gusta ver dentro de la slide de go-to-market. El primer punto es entender la perspectiva de la unidad productiva que cada startup haya configurado, si es una ciudad, si es un país, y por tanto, oye, voy a atacar este primer mercado, que es esta ciudad en concreto, este país en concreto, y espero sacar estos economics, estos unit economics detrás, y por tanto, entender un mercado como una unidad productiva sobre la que tienes que ser capaz de ganar dinero, pues yo qué sé, modelos como el de Globo, que están en cientos de ciudades, en decenas de países, pues han tenido que ser capaces de validar en las primeras ciudades como unidad productiva que el modelo es rentable y ganan dinero y por tanto lo pueden hacer en cientos de ciudades. No importa que estén en la cuenta de resultados globales estén perdiendo 50 o 100 millones de euros, no es un problema porque tú sabes que tu unidad productiva es rentable y que lo que tienes que hacer es ir convergiendo cada unidad productiva en rentabilidad. Entonces en la estrategia de go-to-market elegir los primeros mercados y dimensionar bien lo que es una unidad productiva es clave, ¿no? Y luego
Otros dos puntos más relacionados con este, si este es el primero, sería hablar de los canales y cuáles son los canales que en el corto plazo vas a utilizar y los canales que en el medio y largo plazo vas a utilizar, que son diferentes normalmente, es decir, a partir de qué momento metes el awareness y hasta qué momento realmente estás haciendo o sea, hasta qué momento estás haciendo outbound y cuándo empiezas a hacer ya inbound y por tanto entender bien el go-to-market como una estrategia completa, esto a nivel de canales. Y por último, dentro del go-to-market es muy crítico el crecimiento del equipo, ¿no? Cómo vas a ir dimensionando y qué perfiles se van a ir incorporando para poder desarrollar esa estrategia inicial de go-to-market y la estrategia en el medio y largo plazo, ¿no? ¿Qué perfiles necesitas al principio, que son muy críticos, que configuran la unidad productiva también a nivel de captación de clientes, de operarlos y de relación con el cliente posterior, ¿no? De terminar de generar la recurrencia en compra? Entonces yo creo que es importante hacerse todas esas preguntas y que estén reflejadas en la slide o en las slides, si es que hay anexos, como decíamos, ¿no?